Bienvenidos a una nueva capacitación BDI. En este caso vamos a hablar un poco de renta fija, qué está pasando en los mercados, volatilidad. Vamos a analizar un poco qué pasó con el tema de Japón, inflación, dónde conviene invertir en este contexto. Vamos a empezar un poco la semana pasada, el viernes pasado, en el webinar estuvimos hablando mucho de renta variable, cómo armar carteras, el optimizador, entender un poco la volatilidad implícita que tiene la renta variable. Y aquellos, decíamos que en estos momentos quizá es un momento oportuno como para replantearse si realmente el riesgo que están asumiendo es acorde con su verdadero perfil de riesgo. El lado contrario de la renta variable es la renta fija, donde hay opciones muy interesantes que vamos a empezar a ver hoy, pero un poquitito para ir contar como introducción lo de Japón, que fue lo que pasó en el mercado. Japón es un país donde las tasas de interés hace años que están en 0%, es decir, que el costo de endeudarse es gratis, ya que Japón viene hace años con deflación. El gobierno empezó a subir la tasa de interés de 0 a 0,25 y 0,50, y eso hizo que haya cierto movimiento en el mercado global, en el mercado institucional, donde ciertos actores grandes, fondos institucionales, que lo que hacen es apalancarse, hacer carry trade, lo que nosotros conocemos como carry trade, es endeudarse en yenes a tasa cero y esa plata volcarla al mercado, por ejemplo, tasa de los T-bills, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que rinden un 4 o 5% anual y se van apalancando a tasa cero según Japón. Japón empezó a subir la tasa de interés, automáticamente todos capitales de riesgo empezaron a vender posiciones. El mercado es oferta y demanda, si es más la cantidad de personas que quieren vender, los precios de los activos empiezan a bajar. Eso fue generando una turbulencia a nivel mundial y un efecto contagio en los mercados, que eso, como siempre, aquellas acciones, como hablábamos en la clase pasada, lo que tiene más beta, tiene más riesgo y es más volátil. Las tecnológicas fueron las que más cayeron estos días, pero con el correr de los días el Banco Central de Japón salió a decir de que si era necesario para no generar volatilidad en los mercados, iba a frenar su suba de tasas hasta que no genere cierta más volatilidad en los mercados mundiales. Entonces, eso trajo cierta tranquilidad y los mercados se empezaron a acomodar de a poquito, lo cual es una buena señal. Lo que parecía una catástrofe en un primer momento, hoy fue una corrección. Esa corrección, para los que van a largo plazo, estas caídas siempre son oportunidades de compra. En momentos de alta volatilidad, que recomendamos, si uno va hoy a abrir posiciones en una cartera de CDRs, con la volatilidad que hay, por ahí el precio de compra hoy, la semana que viene está más bajo y la otra está más alto, es imposible saberlo, entonces lo que recomendamos es tratar de dividir esa compra inicial en por lo menos 4 compras diferentes en 4 semanas, es decir, destinamos un 25% cada semana y de eso vamos a tener un precio por medio de compra que va a minimizar ese precio de entrada, la volatilidad que haya, porque vamos a tener 4 entradas diferentes. Es una estrategia para minimizar el riesgo de entrada cuando abrimos posición. Aquellos que ya están comprados, si quieren recomprar a un precio más bajo y van a largo plazo, también es válido y es un buen momento. Vamos a hablar un poquitito entonces de qué está pasando en los bonos soberanos argentinos. Acá en esta curva tenemos en azul los bonos soberanos y en naranja los BOPREAL. A simple vista, ¿qué es lo que vemos? Vamos a agrandarlo un poquitito. Acá el BOPREAL 2026 está fuera de la curva. ¿Esto qué nos dice? Que está desarbitrado. O este está muy barato o este, el 27, está muy caro. ¿Y acá qué tenemos que hacer? Si este está muy barato, significa que el precio va a bajar, y si el precio, perdón, que la TIR va a bajar y que el precio va a subir, o sea que voy a ganar plata. Y si este, en realidad, está muy caro, significa que la TIR tiene que subir y el precio tiene que bajar para igualarse a estos valores que fíjense dónde se mueven todos. Entonces, o este está desarbitrado o este está desarbitrado. En ambas situaciones, ¿dónde me conviene estar parado? Y de los dos me va a convenir en el 26, porque si estoy parado en el 26 y este corrige para abajo, significa que sube el precio. Y el 27, si este corrige para arriba, significa que baja el precio. Ahora, ¿me conviene cambiarme del 27 al 26 por una cuestión de TIR? Yo diría que no. Sí te convendría cambiarte por una cuestión de riesgo. ¿Qué tiene el BOPREAL 2027? Que la última cuota de capital se paga en diciembre de 2027, el 50% del capital. Y eso es mucho riesgo porque se paga post elecciones y en pleno traspaso del mandato presidencial. Eso genera un riesgo adicional.
y tendría que estar más arriba, ¿no? Porque si es más riesgoso, a mí, dame más rendimiento. Entonces, este tendría que estar más acá o este tendría que estar más acá abajo. En cualquiera de las dos situaciones no es momento para estar parado en el 2027 si estoy comprado en el 2027. Lo ideal sería pasarse al 2026 por una cuestión de riesgo más que, además de que tiene una TIR más alta. Si uno está cómodo con el riesgo y la tira arriba del 20, del 27, está contento y no tiene miedo de ese ruido político que va a generar el traspaso y el pago del 50% del capital, bueno, que se quede comprado. Y entender, bueno, lo que fue el strip, ya lo explicamos varias veces. La serie A, B y C son dólar link y se utilizan para pagar impuestos. Se pueden utilizar para compensar para pagar impuestos a valor de 100. Hoy cotizan bajo la par, a 70, y se pueden compensar el A, B y C en abril 2025, 2026, 2027. Y AFIP te lo compensa al 100%. Esto cuando salió el bono 2027 ya se sabía, el mismo prospecto decía que iba a tener un strip, que las tres primeras series iban a ser dólar link, o sea, se ajustan por el dólar oficial, y que se iban a utilizar para compensar para pagar impuestos. O sea, aquellos que compraban en el 2027 es porque sabían que podían compensarlo para pagar impuestos, empresas o responsables inscriptos. Si alguno de ustedes lo compró porque pensó que era otra cosa y se llevó un chasco, bueno, es porque no leyó el prospecto, o la persona que lo recomendó, que vimos mucha gente que lo salió a recomendar sin ni siquiera leer el prospecto, y decir, che, a ver, mis clientes son responsables de cripto, son empresa, ¿y para qué te voy a recomendar un Bopreal 2027 antes del strip si vos no lo vas a poder compensar contra impuestos? Es hacerte perder plata, porque cayó de precio, se hizo percha. Entonces, Bopreal 2027 solamente de la serie D vamos a hablar siempre nosotros, porque es el que es hard dólar, es dólar MEP, te pagan dólar MEP y no es compensable con impuestos. La mayoría de nuestros clientes no puede compensarlo contra impuestos, entonces si entra el 2027, entra al strip D. Entonces siempre vamos a hablar del strip D. Si uno quedó comprado en el A, B y C y no lo puede compensar contra impuestos, bueno, que primero hable quién se lo recomendó, a ver por qué, y que le diga qué hacer. ¿Para qué te recomendó comprar un bono compensable contra impuestos cuando vos no lo podés compensar contra impuestos? Y si no, bueno, obviamente, mira acá el cuadrito te lo dice, mira la TIR y mira la TIR del 26. Y sí, salí de ahí maravilla y anda para un bono que tenga una TIR del 27 y tenga menos riesgo, como decíamos, porque paga la amortización dentro de este mandato. ¿Qué es lo más lógico? Esta deuda la emitió Milei y esta viene de gobiernos anteriores. Si en algún momento a Milei se le complica, como vamos a ver ahora que ciertos vencimientos son difíciles de pagar, miremos la estructura de vencimientos para los próximos años, ¿cuáles son los bonos que no pagaría o mandaría una reestructuración voluntaria? Y bueno, los bonos cortos. Fíjense acá en Bordeaux está lo que representa los Bopreal. Los Bopreal es muy poquito del total de la deuda a pagar del gobierno. Y esto es lo que emitió Milei. Si algo va a dejar de pagar, es esto otro, todo lo otro que no lo emitió Milei. Y le va a echar la culpa al gobierno anterior, como hacen todos. Si va a ahorrar su propia deuda, lo más lógico es que pague los Bopreal. Entonces, los Bopreal tienen mucho menos riesgo que los soberanos y muchísimo menos riesgo que los 29 y 30. Los 29 y 30 tienen que acá lo vemos, tienen ahora que el gobierno dijo que ya casi consiguió el repo. El repo es un acuerdo de repago, es como que consigue que le prestan plata para pagar ese vencimiento, pero en el cortísimo plazo, un año, tiene que devolverlo. El Banco Santander le ofreció un repo a una tasa final del 10,5%. Recuerden esta tasa, 10,5%. Es la tasa de repo, la tasa a la cual se refinanció o se va a refinanciar para pagar el capital del 29 y el 30. Los intereses dice que ya tiene la plata. Entonces, recuerden ese 10,5 que utilizó el gobierno, que va a utilizar para el repo, esa tasa, que sería la tasa esperada que sería a la que deberían llegar la TIR de los bonos soberanos en un escenario favorable. Recuerden porque ahora lo vamos a analizar en una simulación. Entonces, la estructura de vencimientos, y se viene jodida, che, está muy complicada. Fíjense, en 2024 ya pagamos casi todo, lo más jodido, nos queda muy poco, pero en 2025, fíjense que esto de acá es la parte de lo que son 29,30 y intereses de 35, 38, 41. El resto son provinciales y el resto con el FMI. Fíjense que ya a partir del 2027, 28 se hace impagable esto. Es muy probable que, de la misma forma que las obligaciones negociables y que todos los gobiernos van haciendo rollover de la deuda, nadie paga el capital. Todos van pagando intereses y van tirando para adelante, refinanciando, o van pagando una parte chiquitita de capital y lo van tirando para adelante. Más en el escenario que se viene, que empezarían a bajar las tasas de interés, y es un escenario favorable para ir haciendo este tipo de rollover. ¿Qué es lo que están haciendo las obligaciones negociables? Lo hizo Telecom hace 2 semanas, ahora lo va a empezar a hacer Generación Mediterránea.
lo hizo Pampa, IRSA, Cresud, Celulosa, Edenor. Todos van, cuando llega el vencimiento del capital final, porque son la mayoría bullet, aprovechan las tasas bajas que están teniendo las OEN y dicen, che, a mí me conviene, en vez de pagar todo ya, aprovecho esta tasa baja y vuelvo a hacer un rollover en una tasa más baja que la de mercado inclusive. Y bueno, y ahí son esas licitaciones primarias que algunas conviene entrar, otras no, porque por mercado secundario sacas mejor tasa. Eso significa que a la empresa le conviene salir en licitación primaria porque vas a conseguir un rollover en una tasa más baja, pero al inversor común casi siempre le conviene ir por mercado secundario, salvo algunas específicas como la que salió hace poco de Edenor, que salió con una buena tasa, y la de Telecom, que también salió para nosotros con una TIR del 10%, es un negocio. Bueno, todos van a hacer un rollover. Cuando llegue el momento de que ya está empezando a pagar el capital del 29 y el 30, por eso la curva está invertida y es tan difícil que se pague el 29 y el 30 a tiempo, y seguramente cuando la TIR empiece a bajar, va a haber un rollover, reperfilamiento, canje voluntario, como le quieran decir, no default, de la deuda corta. Por eso la curva está invertida, porque el riesgo de que paguen en tiempo eso es muy difícil con esta estructura. Fíjense, es casi impagable esto. Fíjense lo que se ve, esta fue la reestructuración de Guzmán cuando, si mirábamos de acá para atrás, no había que pagar nada y de repente 2025, gobierno nuevo, se le hace impagable. Y ahora seguramente este gobierno va a venir y como hablábamos recién, si tiene que reperfilar, renegociar o hacer un canje, lo va a hacer no con la deuda que emitió ellos, los BOPREAL, lo va a hacer con el resto. Por eso el BOPREAL es mucho más seguro. Vamos a ver un poco, bueno, esto es un poco, este gráfico está bueno para que lo veamos, esto lo hace la gente de IEF de Research, donde está de este lado lo que es el riesgo país y de este lado el valor del Merval en dólar cable. Fíjense que la relación es inversa, a medida que baja el riesgo país, el Merval sube. Y acá está separado por presidencia, acá lo pueden ver, esta es la presidencia de Milei, esta es la de Macri y el resto son, obviamente, lo que es la oposición del gobierno, pero gobiernos que no eran pro mercado. Fíjense cómo la curva, el riesgo país era altísimo y obviamente el Merval estaba por el piso. Este caso de Milei, ¿qué podemos analizar? Che, si comparamos con Macri, a este valor del Merval, el riesgo país tendría que estar mucho más bajo. O sea que el Merval en principio está caro. Pero bueno, la expectativa es que baje el riesgo país y a medida que baja el riesgo país, llega un punto, a un riesgo país de menos de $1000, que de 1000 puntos básicos, ya el Merval tiene que explotar, como está acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy el Merval está un poquito caro, entonces lo ideal sería, si nosotros somos optimistas con lo que va a pasar en los próximos meses y este gobierno, pararse primero en renta fija, porque los bonos soberanos son los primeros que van a capturar ese upside de baja de riesgo país. Fíjense que si baja el riesgo país, prácticamente el Merval no tendría que subir mucho. Recién cuando pase los 1000 puntos de riesgo país, ahí sí, hay que pasarse al Merval. ¿Y qué es el riesgo país? Y los basic points, ¿no? El riesgo país es el riesgo de Argentina. Y el riesgo, la tasa libre de riesgo es la tasa de los bonos de Estados Unidos, que hoy está en el 5%. Argentina está más o menos en 1800 de puntos de riesgo país. 1800 más 500, o sea, 18% más 5% nos da un 23%, que es más o menos la TIR promedio de todos los bonos soberanos. Y así es como se mide cuánto rinden los bonos de cada país, es la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y la prima por ser argentino, que es el riesgo país. Si el riesgo país está en 1800, significa que hay un 18% más de rendimiento que se le exige a los bonos soberanos, que además de la tasa libre de riesgo que es Estados Unidos, que es el 5%. Ese 5% ahora va a empezar a bajar, porque la Fed va a empezar a bajar la tasa, lo cual es bueno, porque va a hacer de que baje la TIR de los bonos argentinos sin que baje el riesgo país. O sea, si el riesgo país se mantiene en 1800, la TIR de los bonos tendría que bajar porque el componente de riesgo, libre de riesgo, que es tasa de Estados Unidos, de 5 va a bajar a 4, va a bajar a 3. Entonces la TIR de los argentinos va a empezar a bajar. Es favorable el escenario para los bonos soberanos. En este primer, digamos, separemos en dos tramos, ¿no? Un escenario favorable para los próximos meses del gobierno sería bajar el riesgo país a 1000 puntos y bajarlo de 1000 puntos a 500. Cuando lo baje de 1800 a 1000 puntos, fíjense que el Merval no tendría que reaccionar mucho. Lo que sí va a reaccionar mucho, que ahora lo vamos a ver, es los bonos soberanos, porque los bonos soberanos, en este escenario de simulación, si bajan de esos 1000 puntos de riesgo país, tendríamos que tener una TIR. Acá, este escenario lo pinta al área, donde separan los bonos, ley extranjera, ley local, y cuál sería la TIR target
de la yield to maturity en un escenario favorable. Obviamente, hoy la curva está invertida, pero en un escenario normal, a mayor duration, a mayor largo plazo, es más riesgo, dame más rendimiento. Entonces, los más largos tienen una TIR más alta. Fíjense que acaba de 9, 9,3 los medios y 9,5 los largos. Y lo mismo de los ley local. 10, 10,3, 10,5 y 41. Ahí es una curva normal que tiene pendiente positiva y cóncava. En ese escenario de estas TIRs objetivo, ¿no? Que sería, supongamos ese primer tramo que baja a 1000 puntos el riesgo país y baja también la tasa de interés. Bueno, no estamos tan lejos de eso, ¿no? Quizá unos meses. Y el potencial upside que tienen los bonos, fíjense, el 29 y el 30 subirían un 53, 59, pero el 35, el GD35 es el que tiene mayor potencial de upside, 89. Y en los ley local, el AL35 y el AE38 son los que mayor potencial de suba tienen, mucho más que el 29 y el 30. Esto es para tenerlo en cuenta. Por las redes sociales va a haber mucha gente diciendo qué pocos tengo, qué pocos AL30 tengo. Bueno, hay una parte de teoría y mucha matemática en lo que es renta fija, que esto es matemática pura acá. Si la curva va, y no a una curva flat, como muchos te dicen, porque no es imposible. La curva no va flat, la curva es cóncava creciente si está normalizada. Entonces, cuando te tiran para una TIR del 10, ¿cómo reaccionan los bonos? No, porque nunca van a estar todos con una TIR del 10. Tiene que estar así. Acá, por lo menos un poquitito de pendiente positiva tiene que tener. En ese escenario positivo, fíjense, el 29 y el 30 no son los que más suben, son los que menos suben. Y ahora, seamos un poco negativos. En un escenario catastrófico que los precios bajan de estos bonos y vuelven a lo que era el año pasado, fíjense, el 29 y el 30 se hacen percha, bajan un 60 y un 55%, y los más seguros son el 35 y el 38, que bajan un 15 y un 19, y un 21 y un 19 en ley local. Entonces volvemos, son los que tienen mayor potencial de upside y son en un escenario catastrófico los más seguros, los que menos bajan. ¿Por qué? Por un tema de convexidad. Esto en el curso avanzado de renta fija que está en YouTube hay una clase específica que analizamos todo lo que es convexidad. Al ser los bonos que tienen convexidad más alta, van a reaccionar más fuerte a la baja y a su vez, por como tienen la paridad más baja, fíjense la paridad, o sea, el precio sin el cupón, son los que están más protegidos en un escenario de caída. Entonces, los dos conceptos que tenemos que tener en un escenario positivo, convexidad, y en un escenario negativo, paridad, el 35 y el 38 son los mejores. ¿Por qué vamos a ir al 30? Si querés ir a un 30, andate un 26, a un Bopreal 26, que vas a tener casi la misma TIR y con una seguridad muchísimo mayor. Y si querés hacer una estrategia barbell, que ya la comentamos un montón en el canal de Telegram, es compras un bono corto, un bono largo, está posicionado en la curva en las dos puntas y vas capturando ese movimiento, que ese movimiento no es siempre justo y lineal y automático. A veces se mueven diferente, entonces te puedes ir moviendo del tramo corto al largo. Eso se llama estrategia barbell. Pero quería mostrar eso, ¿no? Si se normalizan los rendimientos, ojo, porque los que más potencial de upside tienen son 35, 38, y si se va todo a pique, los que más van a caer también va a ser el 30. Esto para los fanáticos del qué pocos tengo, qué pocos sale 30 tengo. Bueno, explicamos esto del riesgo país, cómo va a afectar. Entonces la conclusión es, primer tramo que baja el riesgo país hasta 1000 basic points, me conviene irme a soberanos, capturar ese gap, como veíamos recién, que son subas en dólares altísimas, y después que llegó a $1000, a 1000 puntos el riesgo país, la baja adicional, parémonos en el Merval, porque si bajamos a 500 puntos, el Merval tiene que volar. Entonces, la estrategia sería primero bonos soberanos y después Merval. Sigamos. Bueno, esto es un poco como para comparar, ¿no? ¿Cómo están el resto de los países de Latinoamérica con su TIR? Fíjense, Colombia, un bono del 2033, tiene una TIR del 6,6% y una calificación de riesgo un poquitito por encima de la nuestra. México, 6%, Perú, 5,37%. Chile, bueno, Chile es un lujo, 4,80%, pero ¿qué más vemos? Brasil, al 2034, 5,83%. Y nosotros estamos casi como Ucrania, que Ucrania está en guerra. Miren El Salvador. El Salvador 10,3 rinde. Entonces no estamos tan lejos de ese escenario con esos potenciales upside del 80% en dólares de ganancia con el 35 y 38. No estamos tan lejos de tener ese gap, capturar ese gap. Y si somos optimistas, decimos, che, ¿qué hacemos si somos optimistas? Bueno, parémonos en estos soberanos, de acuerdo a mi perfil de riesgo, si soy más conservador, voy al Bopral 2026, si quiero un poquitito más moderado, me voy al tramo largo, 35, 38. De ahí voy a capturar ese gap importante. Y después, si además soy perfil arriesgado, andate al Merval, pero andate después. Primero captura este gap que, como veíamos en la simulación, va a ser más fuerte en el tramo medio largo de la curva de soberanos en dólares. Entonces, acá para comparar los rendimientos, que no son tan descabellados cuando planteamos un 10% de TIR, es lo que rinde un bono de El Salvador. No estamos tan lejos de eso.
Además podemos hablar un poco de los tequis. Vamos con los tequis. Tequis e inflación. ¿Qué pasó con los bonos soberanos, los bonos SER? Aquel que tiene que estar en pesos por algún motivo, si uno está parado en pesos es por dos motivos. Porque tiene que cancelar algo en pesos en los próximos meses, cortísimo plazo, lo que sea, o porque está especulando para querer hacer carry. Vamos primero con ese, ¿no? El que quiere especular para hacer carry es el que supone que, supongo yo, ¿no? Que es súper optimista con el gobierno y le cree a Caputo que dice que para fin de año el dólar MEP va a estar 1100, 1200. Entonces, bueno, che, si el dólar voy a hacer carry, voy a hacer tasa en pesos vía LECAPS, por ejemplo, ahora vamos a ver los rendimientos de las LECAPS, o me paro en algunos SER que rinden inflación más un pucho. Entonces, si la inflación es el 3 o el 4, me va a pagar inflación más 1 o 2%, voy a estar casi en un 4%, más o menos el break-even, que ahora lo vamos a ver entre LECAPS y LECER, es lo mismo. Estamos llegando casi a un 3,5, 4%, de acuerdo a la duration, de rendimiento en pesos mensual. Si yo creo que el dólar va a estar planchado y quiero arriesgarme a hacer carry trade y me banco lo que se viene, bueno, haz eso. Hoy nosotros no lo estamos recomendando por la incertidumbre, volatilidad e inestabilidad local y global que hay. Entonces, hoy no estamos recomendando carry trade, no son las tasas tan atractivas como eran antes para hacer carry trade, ni el tema de estabilidad a nivel internacional. Recuerden que hay elecciones en Estados Unidos en breve, están por bajar la tasa de interés, lo que pasó ahora en Japón. Fíjense que no es un momento de un escenario de estabilidad, es mucho riesgo. Entonces, el que quiera hacer carry trade y asume ese riesgo y cree firmemente que el dólar va a estar planchado en los próximos meses, bueno, le cap o le ser. Ahora vamos a ver las dos y ver qué te conviene hacer. Pero entender el otro, el que está en el cortísimo plazo o en un mes, es la plata que va a pagar la tarjeta de crédito a fin de mes o que va a pagar el alquiler el mes que viene o los sueldos de fin de mes. Bueno, hay mucha volatilidad en las LECAPs. Muchos que compraron LECAP de, che, ¿pero qué las LECAP bajaron? Si es como un plazo fijo. No, no es como un plazo fijo, hay volatilidad. O los SER, ¿por qué están bajando los bonos SER? Por la inflación. La expectativa de inflación hace que uno suba y otro baje. Los bonos SER y las LECAPs son inversamente proporcionales el rendimiento riesgo y lo que está pasando. Fíjense este grafiquito que está acá, que es la inflación, las expectativas de inflación según el REM. El REM es el relevamiento de expectativas monetarias que hace el Banco Central, le dice a las 40 consultoras más importantes del país, che, calculame, proyectame cuál va a ser la inflación. Fíjense, en mayo el REM proyectaba una inflación del 5% para los próximos meses. El mismo REM de junio proyectaba un 4,5, casi 4 para el final. Y en julio, el REM, que salió ahora publicado hace poquito, ya nos está tirando una inflación del 3%. ¿Y esto automáticamente qué hace? Los bonos SER pagan inflación, pero el valor actual es en base a las expectativas futuras. Si las expectativas futuras de inflación empiezan a caer cada vez más rápido, los bonos SER cada vez tienen que valer menos, entonces el precio cae, la TIR sube. Obviamente, TIR y precio siempre es inversamente proporcional. Entonces, eso es lo que está pasando, que como las expectativas de inflación cada vez son menores, el mercado le está creyendo al gobierno que dice que voy a bajar la inflación, los bonos SER están cayendo. Y por el otro lado, las LECAPs, ¿qué pasó? Venían subiendo de precio y bajando en TIR, o de rendimiento, la TEM, la tasa efectiva mensual, que llegó a estar 4,5, casi 5, ahora están todas abajo de 4, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasó? Ahora, hace 2 días salió el índice de inflación de Cava y salió 5,1. Entonces, de repente, el gobierno dice que la inflación va a ser 3,8 y sale el de Cava 5,1. Y estos últimos 2 días se dio vuelta a la tortilla, las LECAPs empezaron a bajar de precio, los SER empezaron a subir. ¿Y por qué? Porque dicen, che, ojo, que la inflación del 3 por ahí estamos siendo demasiado optimistas en el mercado. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros con el mercado? Que el mercado está como sobresaltado, ¿no? Que sobredimensiona lo positivo y sobredimensiona lo negativo. Entonces, ahora vamos a ver el break-even. Vamos a ver si lo tengo por acá, el break-even. Tengo tantas fotitos que me puse. ¿Qué es esto, el break-even? Si nosotros analizamos, esto lo hizo el equipo de research de Balance, nosotros tenemos una curva de diferentes activos SER y activos a tasa fija que son LECAPs, que van venciendo, las LECAPs venden cada 15 días y los LECER hay un montón. Entonces uno puede igualar a diferentes plazos de vencimiento cuánto está rindiendo a tasa fija y a tasa SER. Y así saca lo que es la inflación implícita futura según el mercado, ¿no? Que esto es diferente de la REM. La REM es el grafiquito anterior, que es lo que dicen las consultoras a las que les pregunta el Banco Central. Y esto es lo que dice el mercado según precios. Si descontamos
a precios y lo que rinden hoy esos bonos SER y las LECAPs, nos dice que la inflación de agosto va a ser 3,46, la de septiembre 3,69, la de octubre 3,64, noviembre 3,73 y así. Va a estar más o menos un 3, 3,5, va a ir bajando. Hay ciertos factores estacionales después, pero más o menos que la inflación del mercado le está creyendo a ese 3 y pico de las REM. Ahora, muy rápido sobredimensiona, como decíamos, ciertos escenarios optimistas. Esto de que el REM empezó a bajar la inflación proyectada, automáticamente los SER bajaron de precio, las LECAP subieron, y ahora el índice de inflación salió que es 5,1 y automáticamente suben y bajan. Hay volatilidad. Todavía el sendero de inflación no está, no es estamos basándonos mucho en supuestos. Todavía hay que darle tiempo para darse cuenta de que la inflación proyectada termina siendo real. Venimos de inflaciones altísimas y de que la inflación core viene bajando por suerte más rápido que la inflación núcleo, que la inflación real. Hay ciertas cosas que son positivas, pero todavía hay mucha inestabilidad como para andar proyectando un sendero donde, fíjense, el mercado, esta forma de gráfico es totalmente diferente que el que marcaban las REM. Entonces, hay ciertas cosas que mercado, REM, precios no reflejan la realidad y hay volatilidad, mucha volatilidad. Lo que voy es que en el cortísimo plazo no compres bonos SER, no compres LECAPs, no vayas a un fondo como el Performance de LECAPs si no querés asumir volatilidad. Porque vas a ver que las LECAPs también suben y bajan algunos días. Si vos, para el cortísimo plazo, fuiste un fondo de LECAPs, estás haciendo mal, tenés que ir a cauciones, porque cauciones nunca vas a perder. La caución sí es como un plazo fijo. La LECAP, si vos te quedaste hasta el vencimiento, vas a tener eso. Pero si entraste a un fondo común de LECAPs, no. Entonces, comprar una LECAP, si vos sabés que esa plata no la vas a sacar hasta el mes que viene, busca una LECAP que venza justo. Ahora vamos a ver rendimientos. Acá tenemos los rendimientos de las LECAPs, como se leen. Fíjense acá, LECAPs, la S porque es LECAP, y después es la fecha 16, G, agosto 4, 2024. Hagamos la de septiembre. S30, S4 es LECAP del 30, que vence el 30 de septiembre del 2024. Tiene una tasa efectiva mensual del 3,73. Si yo sé que la plata no la voy a tocar hasta el 30 de septiembre, no la pongo en un fondo de LECAPs. Me compro esa LECAP y listo. Yo sé que al vencimiento me pagó por mes 3,77. En el cortísimo plazo tengo la opción de irme a una LECAP que vence en 7 días, a 21, a 35, o si no, directamente hago cauciones. La caución sé que no pierde plata nunca. Y hoy en el cortísimo plazo, a 7 y 21 días, la caución está rindiendo lo mismo que la LECAP. Entonces, si yo no quiero asumir nada de riesgo, volatilidad ni nada, y sé que esa plata la voy a usar en 20 días, opción 1, calzarlo con una LECAP que vence a 20 días, o si no, hace cauciones. Si querés irte a hacer, ya sería para un tramo un poquito más largo y especulando con que la inflación va a ser mayor que el 3%. Lo que hablábamos recién, que el mercado sobredimensiona y que, ojo, porque ahora estamos pecando que nos fuimos para el otro lado de optimistas que va a bajar la inflación. Si pensás que la inflación va a ser como la de Cava, 5,1, bueno, parate en un SER que, como vemos, ahora sí tienen todas TIR positivas. Si vamos a la curva de bonos SER, esta que está acá abajo era la que del 30 de julio. Fíjense, una semana después, 6 de agosto, las TIR subieron, o sea, bajaron los precios, el que estaba para el Moser, y hoy están rindiendo todas arriba del 10, 12%. Más o menos, ¿qué significa? Vamos a un TX26 que rinde 12%. Ser más 12%. Significa que te va a rendir inflación mensual más un 1% mensual más, ¿no? Es decir, si la inflación del mes es el 3% y esto te paga ser más 12, llévalo a prorratearlo mensual y te debería pagar un 1% más mensual. ¿Y ahí qué te está pagando? Un TX26 te va a estar pagando, si la inflación es del 3, 4%. ¿Y cuánto te está pagando? Fíjense la duration que es 1. ¿Y cuánto está pagando una caución, la más larga? 4%. Las cauciones a marzo 2025 están pagando un 4% de tasa efectiva mensual. Más o menos se equipara. Ahora, en el mientras tanto va a haber mucha volatilidad. Si yo me quedo en ese bono corto que venza en el 2025 y me va a rendir una TIR del 12, y sí, voy a estar prácticamente igual. Pero tengo que saber que son activos que tienen volatilidad. Si yo, esa plata ya tiene un destino específico en el corto plazo y sé en cuántos días, anda una LECAP que calce justo al vencimiento de esos días. No vayas a un fondo Performance 2, porque el fondo Performance 2 tiene todo esto. Y si cae el tramo largo y vos ibas acá a mediano plazo, te va a caer el fondo. Entonces, aprovechar las LECAP para ir calzando a estos días de vencimiento, ven que dice acá,
Y vos calzate, decís, bueno, che, yo esto no lo voy a tocar por un mes, listo, voy a esta LECAP a 35 días. Esto va para la tarjeta dentro de 2 meses, listo, voy a LECAP de 66 días. Sé que le saqué un 3,73 mensual. Hoy un plazo fijo rinde un 2,6 mensual. Cualquier LECAP está por encima. Y la caución, que rinde más o menos un 3,2% mensual, también está por encima del plazo fijo. Entonces, si tenés que quedarte en pesos, sí o sí, tratá de calzarlo con esto. Si querés especular, hacer carry y estás súper confiado, bueno, puedes decir, che, voy un poquitito más largo y ahí vas a analizar y decir, che, ¿qué pienso yo de la inflación? Si la inflación va a ser más del 3%, andate un bono cero. Si la inflación mensual va a ser más o menos un 3%, quédate en una LECAP que te va a rendir más una LECAP. Ese sería un poquitito el análisis y creo que con esto ya tenemos todo lo que tenía para ver hoy. Inflación, el break-even, tenemos todo. Bueno, un poquito era eso, repasar. Entonces, primer estrategia para el perfil que quiere estar en activos en dólares, bonos en dólares, BOPREALES, IGDs y ALs 35-38 son los que tienen mayor upside. Después sí, recién pasarse al Merval. Y los que tienen que quedarse en pesos, como explicamos, quedarse en pesos, entender esto, ¿no? Las LECAPs es para ir hasta el vencimiento. En el medio hay volatilidad. Esto es un poco las alternativas que hay. Después, ¿qué más? Creo que tenía algo de acá. Alternativas de obligaciones negociables, ¿no? En este escenario de altísima volatilidad, fíjense la ON de Telecom que salió, hoy tiene una TIR del 10%. Entonces, si yo quiero estar súper tranquilo, ganarle a todo, como hablábamos en el webinar del viernes pasado, de todo lo que era renta variable. El Dow Jones en promedio rindió un 8-9%, el S&P 500 un 10, un 12%, con una volatilidad altísima que por ahí tenés que bancarte 1 o 2 años enteros a pérdida del 20-30% de caída anual para tener en promedio, en los últimos 10 años, este mismo rendimiento del 10. Entonces, ojo, porque si vos no estás para bancarte esa volatilidad de la renta variable, en renta fija hoy hay alternativas muy buenas que te aseguras un 10% de TIR hasta el 2031 con Telecom. Y estas ON, con la última reforma, no pagan impuesto a las ganancias. Entonces, ojo, son alternativas también. O, por ejemplo, el que quiere entrar a blanqueo. Si, bueno, che, yo entro a blanqueo, esa plata la tengo que dejar inmovilizada 15 meses, me voy a una ON como esta de Telecom, me aseguro un 10% de tira anual, que es un montón, con bajo riesgo que tienen las ON. ¿Qué más traje acá? Bueno, el Bopreal, ¿cuánto está rindiendo el Bopreal? Que acá lo estuvimos mostrando. La tira del 27%, explicar lo del... Está muy bajo la par, yo estoy ganando, tengo una ganancia de capital alta porque entré bajo la par. Mi current yield es baja, la current yield es lo que cobro solamente de interés, que es este cupón, pero como entré bajo la par, yo con 73 compré $100, pero esos $100 me lo dan al vencimiento. Entonces, la ganancia fuerte acá es la ganancia de capital, no de cupón. Yo soy un cuponero que quiero renta, andate a la de Telecom. De la de Telecom vas a tener una current yield del 9,64, más o menos, casi un 10% anual de rendimiento de TIR todos los años de acá al 2031. Entonces, si no sos perfil un poquito más conservador, conservador moderado, aprovechá estas tasas altas de estas ON. Hoy en el canal de Telegram mandamos también una de celulosa que tenía TIR del 11%, una de IRSA con poco volumen y RCL que tenía una TIR del 9,65. Son alternativas buenísimas. También está la de Denor que estaba rindiendo casi un 10. Uno puede armarse una linda cartera de ONs que rinde un 10% y si le quiere agregar un poquitito más de TIR, le agregás un Bopreal 2026 y ahí vas a subirle con una TIR del 27. Entonces quizá tu cartera de ONs que rinden un 10%, le agregás un 20% de Bopreal, ya te terminan rindiendo casi un 15% anual. Te armaste una cartera de renta fija que te va a rendir 15%, que es lo que te rindió el Nasdaq en promedio en los últimos 15 años. Pero el Nasdaq tiene una volatilidad altísima, sí. Entonces, ojo, el que no se banca eso, como segunda parte del webinar del viernes, es esto. Toda esta alternativa de renta fija y estas alternativas de armarse una cartera con ONs o con ONs combinadas con Bopreal, o el que quiere un poquitito más de riesgo, intentar capturar ese upside que tienen los bonos soberanos, el tramo largo, lo veíamos acá. O sea, hay muchas alternativas para los diferentes perfiles, ¿no? Entonces, resumiendo, perfil conservador y andate una buena de Telecom, dormís tranquilo, te ganaste el 10% anual en dólares todos los años. Perfil un poquitito más arriesgado, tenés el Bopreal. Perfil intermedio, te puede hacer una cartera de ONs combinada con Bopreal 2026 y sacás un 15% anual en dólares libre de impuestos, porque el Bopreal tampoco paga impuestos. Es muy interesante.
Más riesgo, te puedes parar en los bonos soberanos, tramo medio largo, que tiene este potencial de upside muy largo, y si sos arriesgado, después pasarte al Merval. Como veíamos en este grafiquito, luego que el riesgo país baje a 1000, el Merval tiene que explotar. Bueno, esto es un poco lo que queríamos ver como un complemento al webinar de la semana pasada de renta variable, cómo armar una cartera de CDRs, compararlo con esto, ¿no? Comparar el webinar del viernes pasado y este, y cada uno decir dónde se siente más cómodo. Yo particularmente soy un inversor de renta variable, pero porque entiendo la volatilidad y voy a largo plazo. No tengo nada de ON, sí tengo de bonos soberanos, pero a perfiles conservadores, moderados, me gusta armarles carteras de renta fija, donde hoy un rendimiento del 15% anual en dólares y que duerman tranquilo es impagable y no se consigue. Entonces aprovechen mientras tengamos estas tasas altas. Bueno, nos vemos la próxima.